Alejandro, pero más conocido como Inti Bonomo, este es director de la carrera de Gestión Ambiental de la UADE, así que bienvenido a Ambiente y Medio. Bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación y muy lindo el lugar donde estamos. Hace varios programas que venimos hablando de la oferta académica ambiental que hay hoy en la Argentina, todas las cosas que hay para estudiar. Vos sos director de una de esas ofertas. Quería preguntarte qué es lo que pueden ofrecerle las universidades a la sociedad para cambiar ese futuro que se proyecta bastante oscuro. Sí, mirá, bueno, yo soy el director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE. La verdad es que a veces suena un poco cliché decir es la carrera del futuro. Yo creo que eso ya lo decíamos hace 10 años, ya nos quedó corto. Creo que es la carrera del presente. Y los profesionales que se están formando en esta universidad y en todas las demás tienen el gran desafío de encontrar soluciones, aplicar soluciones que hoy no estamos terminando de ejecutar de la manera que nos gustaría y más allá que necesitamos. Entonces ahí lo que estas carreras hacen es formarte en todo lo que es ambiente, y eso significa aprender cómo funcionan los suelos, la atmósfera, los ríos, y por otro lado cómo funcionan las actividades productivas, el agro, la ganadería, la producción de energía, las distintas empresas, las fábricas, las cosas que se producen, todo tiene algún impacto ambiental. Y nuestra carrera trata de identificarlas y minimizar esos impactos, a la vez que planificar un desarrollo que incluya verdaderamente al ambiente como parte primordial, porque si no se termina cayendo la producción también, ¿no? Y eso es un poco hacia dónde vamos. Y todo eso lo hacemos con una perspectiva socioeconómica arraigada a lo ambiental. El crecimiento de las especializaciones en materia ambiental, ¿crees que va al ritmo de los cambios que va necesitando la sociedad en relación al ambiente? Sí, yo creo que en ese sentido estamos muy bien. La parte académica está bien. Rápidamente, frente a los desafíos de la humanidad, se crearon un montón de carreras como la nuestra y hay un montón de especializaciones también. Y si cuando vos vas a buscar el know-how a la gente sabe. Vos tenés, si a mí alguien me pregunta, che, necesito migrar la matriz de renovables en 5 años, yo tengo las 3 personas con las que hay que hacerlo. Y de la misma manera, si me decís, che, hay que pasar una producción agroecológica, hay 50 personas en el país que son especialistas, están. Lo que por ahí a veces falta es ese trasvasamiento a, bueno, los liderazgos políticos, las posiciones que toman decisión y que lo tomen en serio. Sobre todo haciendo foco en la región, ¿no? En Latinoamérica, en Argentina, uno puede ver esa falta de progreso en los últimos años, pero cuando vas a Europa, sobre todo Europa, no menciono otros países desarrollados, entre comillas, hay cosas que se están haciendo muy interesantes. Para ponerte un ejemplo, tenemos el caso de España. España en los últimos años, con renovables, la rompió, las desarrolló de una manera mucho más ambiciosa de lo que uno esperaría, y frente al conflicto Rusia, OTAN, Ucrania, como lo quieran llamar, que hubo un conflicto energético donde la energía se encareció en gran parte de Europa. España, no te digo se murió de risa, porque nunca una guerra es para morirse de risa y menos una crisis energética, pero la pasó muy bien respecto a sus vecinos. Tenía energía muchísimo más barata. ¿Por qué? Porque tenía renovables desarrolladas. Entonces ahí es donde hay que ver a las profesiones estas y al tema ambiental en sí como una oportunidad para pensar en otro tipo de desarrollo que no es el que tenemos hoy en día. ¿Crees que la crisis económica puede desviar lo que debería ser un objetivo en común, que es augurar por un futuro sostenible? Mirá, es una pregunta para debatirle un montón. Yo creo que sin duda lo puede desviar, pero por un falso dilema. Es como que al discurso ambiental, y de eso estoy reflexionando un montón en estos tiempos, al discurso ambiental la crisis económica lo complica un montón. Porque cuando nosotros vamos a hablar, a divulgar, a tratar de persuadir al otro o a la otra con alguna idea ambiental, la crisis, y bueno, pero ¿y los pobres? ¿Y la inflación? La urgencia. Y sale ahí. Ahora, cuando vos vas y lo estudiás en detalle y te pones a pensar soluciones, resulta que está todo medio conectado. Entonces, cuando vos te pones a pensar en la inflación, rápidamente lo vinculás, no me quiero meter en temas económicos de lleno, pero rápidamente lo vinculás a que en el país hay un problema con las divisas.
Y cuando vas a ver por qué hay un problema con las divisas, hay un millón, pero uno de esos, en los últimos años, fueron las grandes sequías que tuvimos. Tuvimos sequía récord el año pasado, que llevó a una merma en la generación de reservas. Bueno, ahí tenés cómo la cuestión ambiental empieza a impactar en esas cuestiones más del día a día, de la inflación, y lo que va a impactar, que ya está impactando, pero que va a ser muy terrible, es en lo caro que se van a volver los alimentos. Argentina no va a tener siempre sequía, ni siempre inundaciones, pero en el mundo la frecuencia de inundaciones y de sequías por el cambio climático va a aumentar cada vez más. Eso va a hacer que los precios de alimentos cada vez empiecen a encarecerse más. Y ahí está directamente vinculado a si tu país, tu región tiene una política de producción de alimentos o una política de producción de divisas, como quizá tenemos hoy, ¿no? Tuvimos COVID, tenemos dengue y un montón de manifestaciones sanitarias por problemáticas ambientales, lo que de alguna manera empieza a ser cada vez más cotidiano convivir con estas cuestiones relacionadas al cambio climático. Recién hablabas de sequías e inundaciones. Quisiera preguntarte si esa cotidianeidad en los efectos está acompañada de una conciencia de lo que significa el cambio climático. Mira, yo creo que no, la verdad creo que no. Cuando uno lo menciona en el programa, en cualquier programa de televisión que te llaman o de radio, hay como una sorpresa entre los mismos que te llaman, que son los que por algo te están llamando, digamos. Sí. Ni quiero pensar en el resto, y muchas veces hay una reacción a eso, ¿no? Y ahí yo creo que quienes hacemos divulgación, y lo digo principalmente con foco en mí, no es que estoy hablando de colegas que hacen un trabajo espectacular, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Por qué si hace 5 años me dedico a divulgar temas ambientales, cómo puede ser que no haya logrado instalar que si tenés dengue es por el cambio climático? Y yo eso es una pregunta que la tengo sin responder hoy. Me preocupa y por eso estoy en este periodo más de reflexión, de intentar entender qué estoy haciendo mal para ver cómo puedo mejorarlo, básicamente. Porque hay algo muy loco, es como que el ambiente tuvo una ola, ¿no? Che, se viene el cambio climático, hay que prestarle atención a eso, y después se encontró con una pared que no logro entender de qué es de desilusión, es parte de la crisis económica, y no permeó ese conocimiento, y hoy en día la gente que tiene dengue no lo relaciona con cambio climático, estamos hablando en la mayoría, ¿no? Obviamente algunos sí. Se te escucha reflexivo, palabra que ya usaste 2 veces, además de, por supuesto, un montón de problemáticas que ya fuiste contando, pero con una mirada positiva, incluso por el gran potencial que tienen muchos de los trabajadores acá en el país. Un mensaje esperanzador, ¿por qué no? Sobre todo, ¿cómo hace INTI o cómo ves que podría hacerse para incorporar nuevos hábitos y que nos ayuden a construir ese futuro que sea un poquito mejor? Mira, yo creo que lo más importante, el hábito principal que tenemos que tener ahora es hablar y escuchar, y hablar y escuchar. Y una vez que uno, porque es como que hay 3 esferas, ¿no? Vos tenés a los profesionales, esos no hay que explicarles nada, profesionales y gente que se dedica a esto, ¿no? Profesionalmente. Ya saben todo. Después tenés al que no entiende nada, que nunca le contaron nada, que nunca aprendió nada, a ese hay que explicarle, ¿no? Hay que hablarle. Pero después tenés un montón de gente que dice, ok, compré esto, sí, esto es un problema. ¿Y qué hago? Y a esa gente hay que escuchar por qué está desencantada con el ambientalismo, con el ambiente, y pensar de qué manera podemos volver a conectar ahí. Y cuando digo hablar y escuchar, lo que estoy hablando de fondo es movilizarse políticamente. Y yo creo que, sobre todo en estos 10 años que se vienen además, no va a tener el grado de tolerancia que tiene ahora con lo ambiental. En 10 años esto va a ser total. Y el que llegue ahí bien parado, va a tener un beneplácito de la gente que el resto de la gente no va a tener. Y va a tener una ventaja súper competitiva respecto al resto. Bueno, veremos en 10 años. ¿Para qué estamos? Pero hay que empezar hoy. Hay que empezar hoy. Para llegar bien a esos 10 años hay que empezar hoy, pues si no, en 10 años vamos a estar muy mal. Eso seguro. Muchas gracias, Cinti. No, por favor, gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.